Gloria a Dios. Saque su Biblia, mi hermano. Te adoramos. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno de la gloria, tú eres digno del honor, tú eres digno de toda la alabanza. Amén. Gloria al Rey de Reyes. Vaya usted ahí a la palabra de Dios, Primera de Juan. Si me ayudas y le quitas lo sordo al teléfono, al celular, al micrófono. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Ego. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres. Ok. Fíjese bien lo que dice la Escritura. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque tú vives y reinas, Señor Dios, porque tú estás haciendo tu obra en cada hogar, en cada familia. Desde el niño de brazos hasta el adulto de mayor, Padre Señor, sabemos que tú tomas el control y que tú eres tomando, Padre Señor, Padre Celestial, la dirección de tus hijos para que ellos puedan llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, gracias porque tú eres Rey y Señor de nuestras vidas y eres Padre Celestial ministrando a cada necesidad de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde que estamos estudiando, ¿verdad?, los principios para poder desarrollar un ministerio de oración. Y bueno, es importante que nosotros estemos conscientes del llamado que Dios tiene para nuestras vidas. La Escritura dice que su casa será llamada casa ¿de qué? De oración, ¿sí? La iglesia tiene un ministerio y ese ministerio es el de la oración. ¿Si me ayudas? Se satura mucho. Cuando nosotros entendemos el llamado de la iglesia es a orar. Y en esa búsqueda, en esa entrega, en esa pasión, nosotros vamos a poder ver restauración en nuestra vida principalmente. ¿Sí? Quiero que usted vaya a Isaías 56, verso 7. Isaías 56, verso 7. Dice, yo los llevaré al monte de mi santidad y los que dice, recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros empezamos a entender esta verdad, sabemos que el llamado principal de la iglesia es a estar en oración, estar a la brecha, estar al portillo. Muchas veces el cristiano se quema, muchas veces el cristiano está fatigado, está confundido, está perturbado, está desanimado, se apartan por las circunstancias, pero la culpa no está en Dios, la culpa está en nosotros mismos porque dejamos nuestra vida de oración. Nosotros empezamos a vivir una vida independiente de Dios. Cuando usted deja de orar, usted prácticamente está viviendo una vida independiente de Dios, porque no lo está involucrando, no le está permitiendo el que Él intervenga en su situación. Llámese como se llame, personal, familiar, económica, de salud, espiritual, ¿verdad? El Señor es el que hace las cosas. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos a la brecha, cuando nosotros estamos haciendo lo que Él nos pide. Cuando usted viene ahí al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 3,
Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando dice los que lloran, está en relación a aquellos que gimen y claman y se duelen, porque la voluntad de Dios se cumpla. ¿En dónde? En las personas, en este mundo, en esta tierra, ¿sí? Aquellas personas que han decidido buscarle de todo su corazón y de toda su alma. ¿Para qué? Para aquella persona que está enferma sea sanada, para que aquel hogar que está siendo destruido, hermanos, se venga la restauración, venga la vida, ¿verdad? Para aquella persona que vive atada, que vive encadenada, o que vive, ¿verdad?, siendo sometida por las obras de las tinieblas, sea libre. Entonces, ese es el llamado de Dios a la iglesia. Que nosotros estemos al portillo, que nosotros estemos a la brecha, que nosotros estemos clamando, hermanos, sí, porque Dios sea haciendo la obra en todas las necesidades. Porque cuando nosotros venimos a Efesios capítulo 6, ¿verdad?, en el verso 12, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. ¿En qué? En los aires. Entonces, nuestra lucha no es con el esposo, ni con el hijo, ni con la mujer, ni con el vecino, ni con el primo, ni con el pariente cercano. Nosotros tenemos luchas contra hombres invisibles, contra espíritus. Entonces, la única manera de vencerlos es a través de la oración y de depender de Dios. Vaya usted al verso 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. ¿Y qué dice ahí? Y en la potencia de su fortaleza. Ponme la versión en la internacional, por favor, la que tienes ahí. Fíjese bien lo que dice. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Ok, fortalezcanse en Él y en el gran poder del Señor. Ahí te está diciendo que tú no puedes vivir independiente de Dios, sino que tú debes ¿de qué? De depender de Dios, ¿sí? Y cuando tú en oración pides a Dios que Él intervenga, ¿sí?, entonces tú estás camino ¿a qué? A la victoria. ¿Camino a qué? A la bendición. Camino a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que Dios pelee por ti. Porque tú estás permitiendo que Dios tome el control en esa circunstancia que tú puedas estar viviendo, adversa, contraria o a favor. O cuando tú ves a alguna persona, ¿verdad?, que está viviendo una necesidad o está teniendo un problema, pero tú eres llamado a estar ¿a dónde? En la brecha. Y cuando tú estás a la brecha, cuando tú estás al portillo, entonces tú vas a ver la transformación y vas a ver el cambio. Cierto es, ¿verdad?, que el enemigo te va a hacer ver ¿a quién? A la persona que tienes cerca, ¿no? Y entonces es para que tú estés en división, porque está escrito: una casa dividida entre sí no va a poderse sostener. Y entonces cuando se dividen, son vulnerables a los ataques del enemigo. Pero aún en la oración tú puedes estar en unidad. ¿Cómo? Cuando oras por la persona. Cuando tú pides por la persona que tú piensas que te está haciendo el daño, tu corazón es sanado. Cuando tú pides por aquellas personas que se han levantado contra ti, tú vas a ver cambios. Tú vas a ver cómo el enemigo es avergonzado. Porque aún está escrito: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Y aún está escrito, ¿verdad, hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú desconoces. Entonces, cuando tú entiendes la verdad de Dios y cuando tú estás en las palabras de Dios, lo primero que va a haber en ti, ¿sabes qué es? Paz. Y en la paz de Dios tú puedes entrar a pelear la batalla.
Isaías 26, verso 3. Verso 3, a ver entonces. No, si es ese 26:3. Nada más que póngamelo en la otra versión. Tú guardarás, ¿en qué? En completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Se confía. Cuando tú confías en Dios, lo primero que haces es ¿qué? Buscarlo, ¿no? Fíjese, hay algo, una característica en el hombre o en el ser humano, porque van a decir el hombre, ¿verdad? En el ser humano, y es que cuando él está pasando por una situación, busca a quién, al confidente, ¿verdad? Para poderle expresar, para poderle decir lo que vive, lo que pasa. Y a veces recibe un consejo superficial o vano, ¿sí? Porque muchas veces a veces no te dejes, dale, apártate, sepárate. Pero cuando usted viene a la presencia de Dios, usted va a escuchar la verdad. Y la verdad va a romper cadenas. Y la verdad te va a hacer libre de todas las situaciones que tú puedas estar viviendo. En esa paz, nosotros heredamos. En la paz de Dios, nosotros poseemos la tierra. Vaya usted a Hebreos, por favor. En el capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Ya llegó? Vea el último versículo. Uno antes. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que ¿qué? Que no obedecieron? Verso que sigue. Y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? Por causa de la incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, dice, parezca alguno de vosotros haberse, ¿qué dice ahí? Apartado. Y esto es tremendo. Por favor, el que sigue. Porque también a nosotros se nos, ¿qué dice ahí? Se nos ha anunciado, evangelizado como a ellos, mas no le aprovechó el oír la palabra a los que, ¿qué dice? A los que dieron sin mezclar, ¿qué dice ahí? Fe. Fíjese que si usted le cree a Dios, usted posee la tierra. Cuando usted ora, entonces usted debe de estar consciente de que de las promesas de Dios. Corre usted a Marcos 11, verso 21, 22 y 23. Ahora se los voy a leer ya en esta versión, porque a veces esas versiones lo dejan a usted así como diciendo, pues no entendí. ¿Ya llegó? Dice la Escritura. Y Pedro acercándose le dijo, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe, ¿en qué? En Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyese que será hecho lo que dice, ¿qué dice ahí? Lo que dijere. Verso 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice ahí? Creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice ahí? Les vendrá. Creed. Tú vas a recibir la herencia. ¿Tú lo crees? ¿Crees la sanidad? ¿Crees la liberación? ¿Crees la restauración? ¿Crees la vivificación de las palabras de Dios en los que amas? Entonces esto va a venir.
Pero por eso es importante que nosotros sepamos pedir. Y entonces nosotros estábamos desarrollando los modelos de oración, o un aspecto importante dentro del bosquejo de oración que lo conocen, muchos lo conocen como el Padre Nuestro. ¿Sí o no? Cuando nosotros entendemos esta parte tan importante en nuestra vida como creyentes, sabemos que debemos de orar conforme a lo que Él nos pide, ¿no? Y es así, y solamente así, que nosotros vamos a poder ver la voluntad de Dios, ¿sí? Y vamos a poder ver los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poquito esta parte tan esencial del programa de oración. Habíamos hablado que la oración va dirigida principalmente ¿a quién? Al Padre. Llegue usted ahí a Mateo 6, verso 9 al 15. Y el verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y esa parte está que la oración va dirigida al Padre. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Juan 16, verso 23 al 26. Juan 16, verso 23 al 26. Y aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Por favor. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré, dice, al Padre por vosotros. Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede. ¿Intercede por qué? Por nosotros. Tu vida cristiana, cuando está dependiente de Dios, es más, cuando tú recibes a Jesús, desde el momento en que tú recibes a Jesús y reconoces a Jesús como tu Señor y tu Dios, Él ya está haciendo la obra en tu vida. Se pueden estar levantando muchas cosas difíciles, se pueden estar levantando muchas situaciones que tú dices: ¿por qué me está pasando esto? Ahora que quiero buscar de Dios, ahora que quiero más de Dios, se me están levantando más situaciones. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque el enemigo va a quererte confundir. Pero lo cierto es que si tú necesitas sacar a los ratones de la casa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un desorden, ¿no? ¿Sí o no? Vas a tener que mover la estufa, vas a tener que mover el refrigerador, vas a tener que jalar los muebles de la cocina, pero después que el ratón está muerto, viene un orden, por decirlo de una manera burda. Pero es importante que nosotros entendamos del amor de Dios. Entonces, Dios está intercediendo por ti. ¿Por qué? Dice que Pedro fue tomado, ¿verdad? ¿O fue pedido para qué? Para ser zarandeado. Pero entonces Jesucristo dijo: pero yo he rogado al Padre y he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe, ¿qué es lo que está orando Cristo por ti? Para que tu fe no falte, para que tú no regreses atrás, para que tú permanezcas y derribes y consolides a aquellas personas que están pasando por una situación similar o igual a la que tú vives. Entonces es importante tu presencia en Dios. Amén. Claro que sí. ¿Eres importante ante los ojos de Dios? Amén. No por lo que das, sino por lo que eres.
un hijo de Dios. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros empezamos a entender la voluntad de Dios, sabemos que el Señor está rogando por nosotros. Y lo que pedimos en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Escúchelo, Jesucristo mismo lo va a llevar a cabo. Pero es importante que usted tome en cuenta 1 de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. Subraye usted su voluntad. Porque hay muchos que dicen que están orando y están maldiciendo a las personas. Júzgalos. Tuérceles la mano, Señor. Aplástalos. Eso no es oración. Eso es hechicería carismática. ¿Sí? El orar conforme a la voluntad de Dios es pedir que los planes de Dios se cumplan en esa vida. ¿Sí? Ok. Después, regresando ahí a Mateo, capítulo 6, verso 9, dice la Escritura: santificado sea tu nombre. Apocalipsis 4. ¿Llegó? Verso 8 y verso 9. Apocalipsis 4, verso 8 y verso 9. ¿Ya está ahí? Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no reposaban día y noche diciendo: Santo, 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 Señor Dios poderoso, dice, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Quiero que usted note algo. Isaías tuvo una visión. Se vio al Señor en su trono. Vaya usted ahí a Isaías capítulo 6. Llegó. Verso 2. Bueno, desde el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué dice ahí? Henchían o llenaban el templo. Y dice la Escritura: y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y dice, y con 2 volaban. Verso 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4 dice: y los quinceales de las puertas se estremecieron por la voz del que clamaba, y la casa se hinchó, ¿qué dice ahí? De humo, de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Quiero que usted vea esto. Santificar el nombre del Señor no solamente implica declarar sus atributos morales de Dios, es decir, dice: santo es tu nombre. Cuando usted viene al Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, el Señor se revela, ¿sí? Y dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y entender los nombres de Dios es entender la gloria de Dios, es entender la santidad de Dios. Cuando usted viene al Génesis capítulo 1 y usted empieza a escudriñar la Escritura, ahí se mencionan 32 veces el nombre de Jehová, ¿sí? Jehová Dios, dice la Escritura. Y en el original dice Jehová Elohim.
que está en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, involucrados ¿en qué? En la creación. Entonces, cuando usted entiende la grandeza de Dios, sabe que usted está adorando y santificando el nombre ¿de quién? Del Creador del universo, del Creador de todo lo que vive y existe, visible e invisible. Llámense tronos, principados o potestades. Todo fue creado por la mano de Dios. Colosenses. Ponme el 1, verso 16. Dice, por Él fueron creadas todas las cosas que están ¿en qué? En los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice ahí? Todo fue creado, ¿qué dice ahí? Por Él y para Él. Él es Jehová Elohim, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando usted santifica el nombre del Señor, usted no está diciendo simplemente santo por decirlo, sino por la grandeza y el atributo moral que Dios tiene. Entrar en la vida de oración no es entrar en cuestiones repetitivas, sino tener la revelación de la grandeza de Dios en todos los aspectos que involucran el nombre del Señor. Cuando usted viene a Génesis capítulo 14, dice, Jehová Elión ha derribado a mis enemigos. Búsquelo. Parece que es el verso 13. Dice, verso 19, perdón. Y le bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿siervo del qué? Poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa palabra Dios Altísimo es el vocablo hebreo que significa Elión, que está en relación al Creador del universo. Entonces, cuando usted santifica el nombre de Dios, usted está rogando ¿a quién? Al Creador de todo el universo. Al Creador de todo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho, ¿qué dice ahí? Purgación de nuestros pecados, y por la misma, dice, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Póngame el 2. Ya le dije que esa versión a veces me confunde a la iglesia. No es cierto, estamos bien. Quiero que usted lo vea. ¿Ya llegó ahí, Hebreos? Dice la Escritura. Verso 2. Y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, ¿qué dice ahí? De todo. Por quien asimismo, ¿qué dice ahí? Hizo el universo. Sí, mis hermanos, santificar el nombre del Señor va más allá. Porque cuando usted viene también al Salmo 23, verso 1, dice, ¿qué dice? Jehová es que mi pastor y nada faltará. Usted tiene a alguien que tiene cuidado de su vida. ¿Él es su pastor? ¿Quién es? Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿El creador de qué? De los cielos, de los cielos, de la tierra. ¿Quién es Jehová? El creador de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Quién es Jehová? Tu pastor.
y nada te faltará. Y quiero que usted vea el Salmo, porque ese está en un presente continuo. Y el entender el presente continuo, hermanos, siempre le va a llevar sin excepción alguna a que usted pueda estar afirmado. Santificar el nombre del Señor es estar consciente de que todo lo que usted va a pedir, ¿qué va a ocurrir? Se va a cumplir. Pero sin fe no se va a poder mover el monte. Porque si yo le pido, tengo que tener fe para que ¿qué? Para que el monte se mueva. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde nosotros necesitamos la semilla. Por eso los apóstoles le decían: Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor le dijo: si tuvieres fe como un grano, ¿de qué? De mostaza. ¿Un fe como qué? Dice, tú le dirías a este monte: quítate y échate a la mar, y ese monte se moverá. Pero es necesario creer. Y cuando tú vienes a la oración, tu corazón muchas veces está en el problema, tu corazón está en la duda, tu mente vive la confusión porque tiene una lucha. No se va a salvar, sí se va a salvar, a lo mejor se muere, a lo mejor no. Híjole, pues si se muere, que se haga tu voluntad, Señor. Y te empiezas a debatir, pero la voluntad de Dios es que todos seamos sanados, que nosotros seamos libertos, que nosotros seamos restaurados, que nosotros seamos bendecidos. Esa es la verdad en la palabra. Éxodo capítulo 23, verso 25, dice la Escritura: entonces servirás a Jehová tu Dios. ¿Y Él qué? Él va a bendecir tu pan. Él va a bendecir ¿qué? Tu agua. Y va a quitar de en medio de ti ¿qué? Toda enfermedad. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuándo? Cuando sirves. Es decir, cuando estás obedeciendo, cuando estás consciente de que tienes un Dios vivo, cuando estás consciente de que Él es el que te provee, cuando estás consciente de que Él es el que tiene cuidado de tu vida. No es tu esfuerzo, es Dios obrando en tu vida. Y después dice: no habrá estéril ni abortiva entre tu pueblo. Y para aquellos que se quieren ir antes, Él cumplirá el número ¿de qué? De tus días. Y dice la palabra que entre los menos robustos o entre los flacos y enquencles serán ¿cuántos días? ¿Cuántos años? De mínimo. ¿Cuántos? 70. Y a veces a los 14, a los 15 dicen: Señor, ya no me quiere mi Juan. Les entra un fluir distinto. Él va a completar el número ¿de qué? Y dice que entre los más robustos serán ¿qué? Pero podemos apelar a los 120 de Moisés, ¿o no? Ya son muchos, hermano. Yo no quiero achaques, quiero irme guapetón, dice, ¿no? O guapetón. Tenga por cierto esto. Mire, dice que a Moisés el brillo de sus ojos nunca lo perdió. Y eso habla de vida. ¿De vida de quién? De vida de Dios. Lleves esta semilla, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y es la vida de Dios. No importa lo que venga, no importa lo que se levante, cree en el que te llamó. Ten consciente las palabras de Dios, porque Dios te va a sacar adelante. Clamarás y Él te responderá. Le buscarás y lo hallarás. Le pedirás y te será dado. Entonces, búsquelo de todo su corazón y de toda su alma. Y entienda que santificar el nombre de Dios no es simplemente de labios. Es tener un conocimiento y un entendimiento veraz.
una vida experimental de quién es tu Dios. Y en esas situaciones difíciles que tú vives, cuando clamas, conoces que Dios es real. Porque hemos estado al borde de la muerte y Dios nos ha sacado a vida. Hemos estado en situaciones difíciles, tal vez necesidad, pero nunca ha faltado el pan o el alimento en tu cama o en tu casa, en tu mesa, perdón. Y eso es importante que tú lo tengas en cuenta, porque aún el vestido y el calzado te han sido provistos, y ese es Dios. El amor de Dios no se disminuye por nada. ¿Por qué? Porque dice que aún sobre los impíos o los injustos o los pecadores, Él hace salir el sol y manda, escúchelo, la lluvia temprana y la tardía, para que venga el crecimiento y la bendición, ¿sí?, sobre sus siembras. Dios tiene amor. La santidad es distinta, pero el amor de Dios es distinto y no se va a disminuir para nadie, porque Él está esperando que nosotros vengamos a su presencia con un corazón lleno de fe, con un corazón consciente de su amor y de su bondad. Amén. Póngase de pie, despierte al que se quedó dormido y dígale: despiértate. Si es el bebé, déjelo que duerma. Y levante sus manos y adórelo. Dígale: Señor, te adoro. Dígale: Señor, te exalto. Dígale: Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu cuidado diligente. Gracias, Señor, porque eres tú trayendo luz y bendición en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres Señor de señores. Tú eres el Dios Altísimo. Tú eres Jehová Sabaoth. Tú eres, Señor Dios, nuestro Padre y nuestro Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu bondad. Gracias por tu bonanza. Gracias, Señor Dios, porque tú rompes cadenas. Gracias, Señor Dios, porque tú vivificas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de la mano como el Padre al Hijo. Padre, gracias porque tú estás con nosotros en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú obras y por todo lo que tú operas, Señor, en medio de tu iglesia. Te alabo y te bendigo, Señor. Adore a Dios y exáltalo, reconózcalo. Y ponga en esta noche delante de Él su corazón y dígale: Padre, aquí está mi corazón. Y si usted ha dudado, dígale: perdóname. Y si usted ha tenido una situación en la cual dice: Señor, ¿por qué no obras? Dígale: perdóname, Señor. Toma el control en mi vida. Y ponga su vida delante de Él. Y dígale: gracias. Dígale: Señor, trae la revelación a mi vida del poder con el cual levantaste a Jesucristo de los muertos. Y esa herencia que yo tengo para contigo y con los santos. Dame el entendimiento, Padre, para poder entender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud con el cual tú levantaste a Cristo de entre los muertos. Hazme saber tus planes y tus propósitos para mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dígale: gracias. Bendito eres, Jesús. No hay nadie. Adórelo. Él está trayendo un rocío, Él está trayendo una paz. Hay gente que se sentía pesada y el Señor está trayendo libertad. Gracias, Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor. Hay personas que sintieron como que se les destaparan sus oídos en este momento. Dios está trayendo la sensibilidad para escuchar su voz, no la voz del hombre ni la voz del diablo, sino la voz de Dios. Gracias, Jesús.
llena mi vida, llénala de ti. Poderosa presencia, poderosa presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti, llénala de ti, poderosa presencia, presencia de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Rey, dígale gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por el santo, por el signo de la gloria, por el signo del honor y la alabanza, Señor. Rey de Reyes.